un artículo de periódico para discutir en la mañana de hoy de la economista Heidi Calero. Alfonso, no te escucho. Sí, disculpa, se cortó un momento y no te escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa. No, le decía que esta economista Heidi Calero, ¿no? Y no vamos a entrar a discutirla a ella, vamos a discutir lo que ella plantea, ¿no? Pero esa no fue la que hace unas semanas atrás había dicho que puñales, visitando puñales, que había que entender que teníamos que pagar más, teníamos que asumir unas consecuencias. Correcto, sí. Y ahora escribe esta columna develando, ¿verdad? Lo que yo digo que es como si hubiera descubierto América, los daños que va a ocasionar el plan de ajuste de la deuda en términos de la población, de los servicios esenciales que tiene que dar el gobierno. Y en cuanto a las expresiones de ellas previas sobre los pensionados, parecería decir en aquel momento que teníamos que aguantarnos todo esto, ¿no? Y que los pensionados tendrían que comerse el cable que la Junta les había preparado y que eso era el aguante que hacía falta. Y ahora pues parece que descubre América y se da cuenta que la cosa es mucho más seria y que esto va a representar que el gobierno no tenga prácticamente presupuesto para operar, que solamente le van a quedar 6.300 millones. Son cosas, Alfonso, que hemos dicho aquí por meses. ¿Cómo es que el plan de ajuste de la deuda perjudica dramáticamente al país y a las clases más vulnerables? Y suma a eso también el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica y el aumento en la tarifa. O sea que ella descubre ahora de que efectivamente la Junta hace un mal negocio para Puerto Rico. Es un excelente negocio para los acreedores de bonos, pero es un mal negocio para Puerto Rico. Las consecuencias de eso se van a empezar a sentir tan pronto se enmiende el presupuesto para incluir el asunto del pago a la deuda, tan pronto se desembolsen los 10.000 millones que hay que pagar como pago inicial para dar cumplimiento al acuerdo y al plan de ajuste de la deuda. Y eso va a depender, Alfonso, de si el plan puede entrar en efectividad, ¿verdad? Si se puede dar la fecha de efectividad, porque como te había anticipado, el FADEP, que es el Frente Amplio por la Educación Pública, que agrupa a Únete, a Educamos y a la Federación de Maestros, pues van a apelar, y de hecho ya apelaron, se radicaron el Notice of Appeal, pero mañana vamos a estar radicando una moción que es importantísima porque evita que la Junta se salga con la suya y el Tribunal de Circuito de Apelaciones decrete que ya el caso de apelación es académico porque el plan se consumó. Y eso es un asunto que surgió del caso de Cofina. Los apelantes en el caso de Cofina perdieron su apelación porque el primer circuito resolvió, mira, pero ¿qué tú estás apelando si ya aquí todo se materializó? Se intercambiaron los bonos, se hicieron las escrituras de fideicomiso, se aprobó toda la legislación habilitadora, así que no hay nada que buscar, ya esto no se puede virar para atrás. Es una doctrina muy injusta porque priva a los apelantes de los casos de quiebras, ¿verdad? De este tipo, de capítulo 9, del derecho a apelar, que en el sistema federal, por lo menos hasta el primer circuito, una vez hay una sentencia final de un tribunal de distrito que adjudica todas las controversias, tú tienes derecho a que el tribunal del circuito vea tu caso. Es como en Puerto Rico. Una vez el tribunal de primera instancia hace una determinación, tú tienes derecho a apelar la determinación al tribunal de apelaciones. De ahí al Supremo es otra historia. Ya sería discrecional del Tribunal Supremo que tome el caso o no, pero por lo menos el circuito tiene que ventilar todas las controversias y resolverlas por escrito. El punto aquí es que como el circuito adoptó esa doctrina, que no tenía que adoptarla, Alfonso, porque es una doctrina que no todos los circuitos han adoptado. Tú sabes que hay 11 circuitos en Estados Unidos y que ellos van adoptando diferentes doctrinas y solamente cuando el Supremo se expresa es que están vinculados por lo que dice el Supremo. Puede haber lo que llama el circuit split, que es que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Sobre este tema había una división entre los circuitos en términos de cuál debe ser la doctrina apropiada en las apelaciones de los casos de quiebra de capítulo 11 y capítulo 9, y el circuito adoptó la doctrina de equitable mootness, que es que si
tú no paralizas la determinación del tribunal de primera instancia confirmando el plan de ajuste, pues entonces no te puedes quejar porque ya todo se va a consumar al momento de que se vea la apelación. Y lo que vamos a radicar mañana es precisamente eso, una moción para que se paralice la implantación del plan de ajuste de la deuda, por lo menos, si no completo, en términos de las pensiones de los maestros y de las maestras. El detalle es que pedir una cosa o pedir todo es lo mismo porque el plan no entra en vigor porque la definición de la fecha de efectividad del plan es que no haya habido ningún decreto judicial paralizando todo o una de las partes del plan. Así que el que la jueza diga, bueno, no va a entrar en vigor el asunto de la austeridad y de los recortes a las pensiones, tiene el mismo efecto que paralizar completamente el plan. El viernes, Alfonso, tuvimos una conversación que lo requiere las órdenes de la jueza para discutir los méritos de nuestra petición y para establecer un itinerario de argumentación. Y en esa conversación había nada más y nada menos que 30 abogados opositores. Así que imagínate, ¿verdad? La intensidad que va a tener ese trámite. Se estableció un itinerario de argumentación en donde nosotros vamos a radicar mañana, ellos contestarían el 9 y nosotros podríamos radicar un reply el 15 de febrero con la expectativa de que la jueza resuelva el caso antes de que entre en vigor el plan de ajuste de la deuda en términos de los maestros y las maestras, que es el 15 de marzo. Si la jueza no paraliza, hay la oportunidad de ir al primer circuito y pedir un auxilio de la jurisdicción para que el circuito entonces paralice la orden de la jueza. Y ahí pues, como le vamos a decir a la jueza en primera instancia, ¿qué derecho de apelación yo tendría si el plan se pone en vigor y se vuelve académico? Así que debe paralizar para que se pueda ventilar los méritos de la apelación. Y los méritos de la apelación son importantísimos. Es si la Junta tiene capacidad o no de legislar. Y la jueza resolvió que la Junta no podía legislar. Sin embargo, con el plan de ajuste de la deuda, ¿qué hicieron? Eliminaron varios de los artículos de las leyes de retiro de los maestros y las maestras y pusieron un exhibit que preparó la Junta, que está en el plan de ajuste de deuda, como sustitutos de las leyes. Si eso no es legislar, Alfonso, explícamelo, porque a la verdad es que puede ser que yo esté confundido. El asunto del plan de ajuste de la deuda como legislación es un contrasentido a lo que la jueza ha dicho, donde ella lo ha descrito como un awkward power sharing agreement, un arreglo de poder incómodo, en donde la única entidad que puede legislar es la legislatura. Así que la jueza, fíjate, no abordó en detalle nuestros planteamientos, porque en realidad sí hay una contradicción. Y eso es uno de los argumentos que vamos a levantar en el primer circuito, que el tribunal eludió el entrar en los méritos de los planteamientos y extendió la doctrina del campo ocupado a una manera totalmente impermisible conforme a lo que dice la ley promesa. Y eso es lo que tendremos esta semana en términos de los maestros y las maestras. Veremos a ver qué radica la Junta. Hay un issue que es interesante, Alfonso, porque en estos casos, como se trata de un interdicto, un injunction, pues los tribunales pueden imponer una fianza, pero también eximen de la fianza cuando las circunstancias son meritorias, y eso es parte de los planteamientos que vamos a hacer, obviamente, que se exima de la fianza para que se pueda emitir el injunction. Y en este proceso de conversación que tuvimos el viernes, pues los abogados de la Junta dijeron que aquí la transacción era de 10 billones. Así que admitieron cuánto le cuesta al gobierno de entrada. ¿Te acuerdas que siempre han tenido calladito el asunto del pronto pago? Y yo he calculado de 7 a 9 billones por razón de las comisiones, de los pagos de honorarios de abogados, de los gastos para consumar el acuerdo, etcétera. Pues ya ellos dicen que son 10 billones. Ese es el negocio que hizo la Junta. De entrada hay que pagar 10 billones a los acreedores. Y ellos lo único que consideran para decir que el recorte a la deuda es de 80% es que no vamos a mirar los 10 billones, de ahí en adelante vamos a mirar lo que vamos a pagar anualmente y eso es lo que es, y esa es la deuda. Y por eso engañan a la gente, ¿no? En términos de cuál fue el recorte a la deuda de Puerto Rico. Así que ese es el cuadro que hay. Por otro lado, déjame comentar esto para que luego me hagan las preguntas. La Junta radicó el viernes otra moción en donde explica con más
detalle el asunto del RSA de la Autoridad de Energía Eléctrica y vuelve a repetir que la legislatura aparentemente está trancada y no estaría aprobando el RSA, por lo que la Junta tendría que buscar otra alternativa. El RSA tiene un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora y si la legislatura aprobara la legislación habilitadora, pues eso va a encarecer la vida dramáticamente. Es una de las cosas que el economista de San Juan está discutiendo, con el impacto del RSA en las condiciones de vida de Puerto Rico. Así que la Junta sigue como una locomotora tratando de convencer a la legislatura. Se va a reunir con los líderes legislativos y tiene un nuevo proyecto de ley que podría tratar de seducir a los legisladores para que nos endilguen un aumento que va a hacer que las condiciones de vida en Puerto Rico sean insoportables. En cuanto al planteamiento que ustedes hacen de que la jueza en efecto está legislando de jure, pero de facto está legislando, la Junta podría argumentar que la jueza que esta ley es muy particular, es sui generis, y que se le podría permitir algo de flexibilidad para que la jueza en efecto legisle cuando la Constitución no le permite legislar. Bueno, eso sería sacar del closet, que siempre están ahí. Los casos insulares están en el cuarto siempre. Lo que pasa es que lo tienen en el closet. Me leyó la mente, licenciado. Sí, sacarlos del closet y decir, no, estos son poderes plenarios. Aquí no hay manera, esto hay que confirmarlo a toda costa y está la reserva de poder de los casos insulares, que como hemos hablado previamente, en el caso de Baello fueron los protagonistas, ¿verdad? En la discusión de los jueces y juezas en el Tribunal Supremo. Y eso es lo que yo vislumbro, que si ellos dicen que aún bajo las circunstancias de que la ley promesa dice que la legislatura es la que legisla, pero la doctrina de preemption, como está anclada en el federalismo y el artículo 4 de la Constitución que establece la cláusula territorial, va por encima de cualquier otra consideración, pues entonces hay que aceptar este dictamen. Pues están sacando del closet y desempolvando los casos insulares para usarlo de manera ofensiva en contra del pueblo de Puerto Rico. Sí, y este diálogo me encuentro curioso porque todavía sigo escuchando personas bien intencionadas que hablan de que si es momento de que la Junta salga de Puerto Rico. Ustedes nos siguen indicando de que la Junta no se puede ir todavía porque la quiebra va a tomar mucho más tiempo. Sí, bueno, hay varias contestaciones a eso. La propia ley dice cuándo se van. 4 presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados a costos razonables. Nada de eso ha ocurrido. Por lo menos habría así. Vamos a comenzar el primero ahora. Si el plan se confirma final y firme, el circuito dice aquí no hay nada más que buscar y el Supremo dice no voy a entrar en el caso, pues empezaría el primero. Ellos pueden enmendar, si no paralizan la ejecución del plan, pueden enmendar el presupuesto y empezar a pagar ya. Y sería el primero. Pero el problema es que el acceso a los mercados a costos razonables exige, Alfonso, los estados financieros. Y pregúntale a los ejecutivos del gobierno cuándo van a estar los estados financieros y no saben la contestación. Y el otro asunto es lo que me dices, que hemos comentado varias veces, que es que mientras los casos de quiebra sigan abiertos, pues no se puede ir la Junta porque la Junta es la única autorizada a tramitar los casos. Y por eso es la gran falacia y esa discusión, esa conversación de que nos queremos ir lo antes posible y el título de la ley de Tatito Hernández y de José Luis Dalmao de que esto es para terminar la quiebra de Puerto Rico. Eso es falso y eso es parte de la narrativa para venderle al pueblo los recortes, el sufrimiento y el dolor que va a traer la austeridad que impone ese plan de ajuste de la deuda. El problema es que no sabemos, podemos estimar los costos que va a tener los costos socioeconómicos que va a tener sobre la población de Puerto Rico, pero son estimados porque una política pública neoliberal rajatabla como la que está poniendo la Junta de Control, yo creo que no hay precedentes en el planeta. No hay precedentes y por la manera en que se impone. Los casos similares ha sido el Fondo Monetario Internacional, que en alguna medida interviene y tiene tremendo poder con los países soberanos, pero los países soberanos mantienen sus poderes, ¿no?, internacionales que le da el derecho internacional. Aquí es una colonia que lo impone la austeridad, una junta de control fiscal que nadie eligió
y donde no hay manera de evadir o de contrarrestar esos poderes arbitrarios y absolutos que tienen. Así que son dos problemas, ¿verdad? La imposición neoliberal de unas medidas de austeridad en perjuicio del pueblo y también la imposición colonial de una dictadura, porque aquí hablan mucho de las dictaduras de otros lugares, ¿verdad? Y no se miran. Tú no puedes ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Cuando tienes una viga en tu ojo, ¿verdad? Y no puedes tirarle piedras al vecino cuando tu techo es de cristal. O sea, la sabiduría popular tiene muchas instancias en las cuales te explica la situación en que están viviendo muchos puertorriqueños, donde se pasan hablando de la tiranía y no ven lo que está pasando en Puerto Rico. Se pasan hablando de los gobiernos que no son democráticos y no ven lo que está pasando en los Estados Unidos. Se pasan hablando, ¿verdad?, de la precariedad económica de otros países y no ven la pobreza que hay en Estados Unidos y la pobreza que nosotros sufrimos aquí en Puerto Rico. Y esa narrativa falsa, pues obviamente crea muchos problemas a nuestra juventud, ¿verdad?, en el entendimiento de la realidad que estamos viviendo y por qué ocurren las cosas, porque tienen discursos que son totalmente falsos. Y eso hay que contrarrestarlo y por eso es que este foro de WPAB es importante, Alfonso, porque la cantidad de personas que tienen mucho que aportar y que tú entrevistas diariamente aquí los sábados, pues por lo menos arrojan luz para esclarecer muchos de los temas que el debate político partidista y sectario pues oscurece. La otra preocupación es que aquí no se ha hecho ningún tipo de estudio de ver qué ocurriría en el país si en efecto se diera deseo de algunos oficiales del gobierno de las administraciones de que tuviéramos un Puerto Rico sin puertorriqueños. O sea, ¿qué pasaría si en efecto si del país salieran 500,000 personas o más? O sea, si el país se quedara con 2 millones de personas, con 1,5 millones de personas, no todas ellas trabajando, algunas de ellas no se pueden ir porque no tienen porque literalmente no pueden salir. Pero eso sería un sistema socioeconómico colapsado. Sí, Alfonso, desafortunadamente habría unos problemas bien serios en términos de la capacidad de Puerto Rico para mantener el gobierno, porque es que esa base económica que se quedaría, ¿verdad?, sería gente mayor, gente que no puede emigrar, gente que está viviendo del seguro social o de una pensión exigua y entonces no tienen pues ingresos como para generar unas contribuciones que permitan que el Estado pueda funcionar y por ende que pueda pagar la deuda. Y eso es uno de los problemas principales que tiene el plan de ajuste de la deuda y el plan fiscal, que las proyecciones demográficas no son alentadoras. Y si sigue este proceso de deterioro económico, más gente se va a ir y peor se pone. Es una bola de nieve que va creciendo, Alfonso. Y eso es algo que derrota la confiabilidad de las proyecciones para fines de que se puede pagar la deuda. Los economistas serios del país están mirando ese plan fiscal porque ese plan fiscal es mágico. Tú sabes que de que la quiebra venía en el 2036, ahora la quiebra viene en el 2048. Y eso pues solamente lo fundamenta en una frágil interpretación que está haciendo la administración Biden de que el Medicaid en Puerto Rico debe subir. Y eso está sujeto a impugnación judicial por los republicanos y está sujeto también al panorama político de este año. Si hay un cambio ¿verdad?, en las cámaras de Estados Unidos, podría haber un cambio dramático en esa dirección. Una nueva composición, una nueva supermayoría republicana podría ocurrir y entonces sí, que si el Medicaid se reduce 1 centavo, las proyecciones van a fracasar y entonces los acuerdos ya están en piedra, podrían estar en piedra en ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a poder responder a esos acuerdos si no vamos a tener cada vez menos población? Preocupante, pero eso no se está discutiendo mucho, licenciado. No, y el otro asunto que está sobre la mesa y que está en la cuerda floja también es el asunto de la ley 154, que es la ley de las contribuciones de las foráneas, que ya el Tesoro dijo, mira, eso no va para ningún lado, eso hay que eliminarlo. Y todavía no hay una alternativa para recaudar. Lo dijeron hace unos cuantos años atrás, que aquí todavía no se ha tomado ninguna medida. Sí, porque era temporero. Porque el Tesoro Federal dijo, yo no voy a mirar para allá. Pero eso no significa que yo tenga jurisdicción para impedir esto. Pero meramente dijo que no iba a intervenir. Y ahora dijo que sí, que va a intervenir. El Tesoro Federal Republicano dijo que había que tapar ese boquete. Y el Tesoro Demócrata no ha dicho que va a cambiar la postura.
Así que le corresponde a Puerto Rico buscar una manera de sustituir esos ingresos. Y son muchos, son como 1.500 en promedio, millones al año. Que si eso se va, pues ese es otro boquete. En el proceso de análisis, cuando tú le vas restando las diferentes partidas de pago de deuda, incluyendo los pensionados, se le queda al gobierno 6.300 millones. Pero eso no cuenta la eliminación de los impuestos que se obtienen bajo la ley 154. Así que si tú le tienes que quitar 1.000 millones más al presupuesto porque se van las empresas que pagan esos impuestos de 154, pues te quedarías en 5.300 millones. Con eso no puedes operar el gobierno, Alfonso. Tendrías que despedir personas, muchas personas. Antes de concluir el diálogo, licenciado, estaba viendo esta mañana una nota de Oscar Serrano en Noticiel que dice: Junta dice que no puede controlar que dinero de reconstrucción vaya fuera de Puerto Rico en vez de quedar. La idea que me imagino es que toda esta millonada de ayuda federal supuestamente viene de camino a Puerto Rico. Lo ideal sería que se utilizaran a contratistas puertorriqueños, que se le compraran a ferreterías puertorriqueñas, industrias puertorriqueñas, para que el dinero se quedara aquí y que no haya que contratar a gente de afuera. Pero me está curioso que la Junta dice que no puede controlar. La Junta tiene unos poderes, para unas cosas tienen unos poderes dictatoriales y para otras aquí como que se está lavando la mano, estilo Pilato. Eso no lo podemos trabajar nosotros. La Junta está siendo congruente con el propósito de la explotación colonial. Es robarse todas las riquezas del país. Y ese dinero va a entrar por un lado y sale por el otro ya a la medianoche. Por eso es que Luma puso en el contrato que, para aclarar cualquier duda, las subsidiarias y afiliadas de Luma son contratistas, son suplidores. Así que Luma le va a dar todos esos contratos a sus afiliadas. Están registradas en el Departamento de Estado, sabemos hasta los nombres de las afiliadas de Luma que van a chuparse todos esos fondos federales para la reconstrucción de la autoridad. Es un robo. Y entonces la Junta depende de que esas aportaciones federales para la reconstrucción generen crecimiento económico. Porque si no incluye esas aportaciones, no hay crecimiento económico este año. Pues mira, pues no, se van a hacer sal y agua. Va a ser un número abstracto en un Producto Interno Bruto y eso es algo que no va a beneficiar al grueso de la población que está en la pobreza. Y por eso es que esas proyecciones, por cualquier lado que tú las mires, cuando los economistas las analizan, dicen, esto no se sostiene. Ese dinero bien poco impacto va a tener en Puerto Rico, por tanto no va a haber ese crecimiento económico. Así que es una de las circunstancias adicionales que hacen que el plan de ajuste sea impagable y que eventualmente caigamos en otra quiebra. Pero le pregunto, ¿es correcto cuando la Junta dice que no puede o es que no hay un deseo de hacerlo? No tiene el deseo porque... Es que la Junta pudiera, aunque legalmente no pudiera exigirlo. Acuérdate que... Tiene un espacio bastante amplio para maniobrar y para sugerir, para presionar, para que alguno de ese dinero se quede aquí en Puerto Rico. Claro que tiene los poderes, sin duda. Yo estoy de acuerdo contigo. El detalle es que el sistema colonial... Licenciado, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, Alfonso. ¿Me escuchas? Licenciado, parece que tenemos problemas con el licenciado de Manuel. No, yo te escucho, Alfonso. Yo te escucho. Ahora lo escucho, sí. Ok, disculpa. Tengo aquí, parece, problemas técnicos. Mira, sí pueden hacerlo. Claro, tienen unos poderes absolutos sobre el gobierno de Puerto Rico. El detalle es que estarían en contra del propósito del sistema colonial, que es explotar al pueblo colonizado. Pero el otro asunto es que la ley promesa dice que las reformas fiscales tienen que ser permanentes y que faciliten el libre flujo de los capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ellos te van a decir, no, ese es el libre flujo de los capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Llegan los chavos por la noche y por la madrugada del otro día ya se fueron de Puerto Rico. Así que no van a tener la voluntad porque van a ir en contra de los principios del sistema capitalista colonial. Bueno, usted apunta a la cuestión de la relación colonial, pero la Junta lo que vino aquí era a pagarle, bueno, sobre todo era a pagarle a los bonistas, no necesariamente defender el sistema colonial. ¿Sí? Es lo mismo, Alfonso, yo no veo la diferencia. Pagarle a los bonistas que entraron aquí a base de un sistema colonial donde se privilegiaron los bonos de Puerto Rico para que fuera lo más atractivo posible, se le dio triple exención contributiva. Todo eso es parte del andamiaje colonial que permite la explotación. Y eso es lo que la Junta está defendiendo con ese plan de ajuste de deuda. Lo entiendo muy bien ahora. Licenciado, muchísimas gracias.
¿Cómo no, Alfonso? Rápidamente, antes de concluir, ¿qué le pareció la convocatoria que hubo improvisada para este pasado sábado allá en la playa, donde se había dicho que era una playa privada, porque si quería acceso a la playa había que comprar una mansión de $1 millón? ¿Qué le pareció la respuesta de las fuerzas populares, de las fuerzas vivas de la sociedad puertorriqueña? Extraordinaria. Y es parte del fenómeno que se está dando de militancia, porque esto se convocó orgánicamente, sin que hubiera grupos, estructuras que convocan, sino que de las propias redes. Y es el poder de las redes que habla la autora del libro que leímos, Alfonso, Bárbara Walters, ¿verdad? Como acelerante de los procesos sociales por la rapidez en la cual se propagan los mensajes, sean ciertos o falsos, ¿verdad? Y yo creo que es parte de ese proceso. Licenciado, muchísimas gracias. Cómo no, Alfonso, estamos a la orden, que pase buen día.